Buenas noches. Vamos a empezar unos minutos antes para poder checar el audio, si me pueden escuchar bien. Voy a esperar si en los comentarios me dicen que se escucha bien, si me ven bien, igual. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. La semana pasada nos quedamos en el capítulo número 3, que se llama Las Sagradas Escrituras. La última parte que estudiamos fue la parte que dice que Dios es un ser infinito en perfección. Los que tienen libro, ya sea impreso o en PDF, está ya en la página 20, ¿sí? Así que hoy vamos a continuar en la página 21. Vamos a estudiar uno de los textos que aparece en la pregunta número 1, ¿sí? Ya escribió el hermano César, que dice que si me escucha fuerte y claro, que bueno. Son las 7:57. Vamos a esperar unos minutitos más para ver si se conectan otros. Veo que hay 2 conectados. Aquí en el Facebook no aparece la cantidad de quienes están conectados, pero no puedo ver quiénes son los que están conectados, ¿sí? Nada más veo que aparece ahí que hay 2 personas. Ojalá que en el transcurso de la clase se conecten más, tal vez porque está lloviendo o porque no lo sé, pero algún motivo tendrán para que no se conecten. Bueno, aparte que todavía no son las 8. Vamos a esperar unos minutos más. Exactamente a las 8 vamos a empezar ya de lleno la clase. Como les dije en la clase anterior, si alguien no tiene el libro impreso o en PDF, se lo puedo mandar una copia en PDF para que lo estudie. Igual pueden mandar sus saludos, algunos comentarios, algo que quieran aclarar, algún punto que quieran que se aclare de la clase, lo pueden escribir allá abajito en los comentarios. Durante la hora de la clase vamos a tener así momentos en que me dedique a leer los comentarios para ver si hay alguien que tenga alguna duda o algo, ¿no? Bueno, mi reloj dice que ya son las 8 de la noche. Como siempre digo, hay que ser puntuales. Los que llegaron a la hora, pues qué bueno. Los que no, pues ojalá y puedan integrarse en el transcurso de la hora, en el transcurso de la clase. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar. Hay una pregunta allá en la página 21 del libro que dice así: enseñan los pasajes siguientes que no podemos conocer a Dios.
hay varios pasajes, pero yo escogí uno de los más importantes que está allá en Job 11, Job capítulo 11, versículo 7, que en la versión que, si no me equivoco, es la Reina Valera 1960, dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás a la perfección del Todopoderoso. Tengo curiosidad de ver cómo dice la versión Dios habla hoy, que la tengo aquí. Vamos a ver cómo hacen la traducción de este pasaje de Job. Job 11, 7. Job 11, 7 dice en la Dios habla hoy: ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? Esta es una parte de la primera serie de diálogos que vemos allá en el libro de Job. En algún momento el autor escribe eso, y me gusta mucho cómo lo dice el Dios habla hoy, como que es más entendible. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? La pregunta es si este pasaje enseña que no podemos conocer a Dios. ¿Enseña o no enseña que no podemos conocer a Dios? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. ¿Conocemos o no conocemos a Dios? Uno de los atributos incomunicables de Dios, o sea, un atributo que nosotros no tenemos, es de que Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios, es de que Dios sabe todo. Entre el conocimiento de Dios y el conocimiento que nosotros pudiéramos tener, hay una gran diferencia. Tal vez las personas que sepan demasiado, creo que llegan con trabajo hasta al 0.1% del conocimiento completo de Dios. Eso nos lleva a que desde un punto de vista no vamos a conocer a Dios completamente. Lo dice muy claramente Job allá en el pasaje que leímos. Nunca vamos a poder descubrir los secretos de Dios, y nunca vamos a llegar a la perfección del conocimiento. Ahí está el pequeño detalle. Al no tener el conocimiento completo de Dios, nunca vamos a conocerlo completamente. Y acá hay también un detalle. Al no poder conocer completamente a Dios, no quiere decir de que ya no queramos intentar conocer a Dios. La teología intenta conocer a Dios, pero no llega a mucho. Nosotros como creyentes también todos los días debemos de intentar conocer a Dios, buscar conocer a Dios.
jamás lo vamos a entender o a conocer completamente. Pero Dios quiere que nosotros intentemos ese conocimiento o buscar ese saber de Él por medio de su palabra. ¿Sí? Voy a quitarme los lentes porque como que hay un reflejo y como que no me ven bien. Vamos a seguir. Eso es con respecto al conocimiento de Dios. Vamos a ver allá en el libro. Allá en el libro vamos a empezar ya el capítulo número 5, que se llama Los nombres de Dios. Pero como les dije la semana anterior, vamos a centrarnos en la parte o en la sección de los textos. Como han visto, este libro, lo que hace el autor es la primera parte de cada lección, habla acerca de conceptos teológicos, no menciona ningún texto o menciona poquitos textos. Y ya en la segunda parte habla acerca de textos bíblicos, y ahí vamos a centrarnos en todas las lecciones. Vamos a ver allá en la página 23, en el apartado que dice el nombre de Dios en general. Vamos a estudiar dos textos, el que está allá en Éxodo 27 y el que está allá en el Salmo 8:1. Éxodo 27 dice en la Reina Valera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Allá en el Salmo 8, versículo 1 dice: Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, sobre los cielos. Vamos a estudiar un poco estos dos textos, tomando en cuenta el título de este apartado, que es el nombre de Dios en general. Los hebreos tenían tanta reverencia al nombre de Dios, que en las Biblias hebreas el nombre de Jehová, o Yahvé como está traducido en algunas versiones, no tenía vocales, solamente aparecían las consonantes. Ese es un problema a la hora de que cuando estás aprendiendo todavía a leer en hebreo, cuando llegas a la palabra Yahvé, simplemente no lo puedes pronunciar porque no tiene vocales. Es como tratar de pronunciar un nombre sin vocales. Sería algo muy difícil de hacer. El nombre de Jehová en hebreo, pasando las letras hebreas a letras latinas, se escribiría más o menos así: una Y, una H, una W y otra H. ¿Sí? En hebreo se escribiría así. Quiero que me esperen unos segundos para poder escribirles, a ver si me acuerdo cómo se escribe en hebreo.
El nombre de Yahvé se escribe así. En el material que les mandé, el material que es el resumen del libro de Berkov, aparece como está escrito. ¿Sí? Casi no practico mis letras en hebreo. El caso es que aquí hay una, dos, tres, son 4 consonantes en hebreo, pero no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Las vocales son unos puntitos o rayitas que se ponen aquí abajo. Bueno, esa es la pequeña clase en hebreo que les estoy dando, una clase express. Bueno, el caso es que cuando hablamos del nombre de Dios en general, hablamos, o primero deberíamos de tomar en cuenta esa solemnidad que los hebreos tenían con respecto al nombre de Dios. Éxodo 27 es parte de los 10 mandamientos. Y allá Moisés le dice al pueblo, después de que Moisés haya escuchado la voz de Dios y haya visto cómo Dios escribía literalmente en las piedras los mandamientos, él dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Hay que reverenciar el nombre de Dios. Sí, hay que reverenciarlo, hay que tenerle ese respeto que debe de tener el nombre de Dios. Puede ser algo exagerado, pero no lo es. No es que no tengamos prohibido decir el nombre de Dios o sus variantes como el Señor, como Padre, Yahvé, Jehová, etcétera, sino que busquemos esa reverencia al nombre, porque si buscamos esa reverencia al nombre, vamos a ver a un Dios, como dice allá ya en el otro texto, buscar tener ese nombre como un nombre que significa poder y sabiduría. ¿Sí? No hay que irse a los extremos, porque hay algunos dicen que no hay que ponerle el nombre de nuestros hijos, sobre todo varones, que tengan que ver con Jehová, como Giovanni, como unas variantes, ¿no? O nombres que tengan que ver con Jesús, como Josué, ¿sí? Que viene, es una variante del nombre de Jesús. No estoy diciendo que está mal o que está bien. Ya la persona tiene un nombre así que tenga que ver con un nombre divino, pues no se lo puede quitar. Bueno, sí se lo puede quitar, pero cuesta mucho ir a los juzgados y hacer que te cambien el nombre, que se quede así, no hay problema. Lo que nos quiere hacer entender este texto es que recordemos ese gran valor o gran significado que tiene el nombre de Dios. Como les dije hace rato, que significa un Dios creador y un Dios con poder. ¿Sí? Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se acaban de conectar y también a los que están escribiendo allá en los comentarios: el hermano César, la hermana Conchi, el hermano Alan, la hermana Juanita. Buenas noches a todos. Qué bueno que la lluvia no les impidió sentarse. Bueno, no sé cómo están viendo la clase. Creo que se vale verlo acostado, sentado, parado, como sea, pero el caso es que aprendamos, ¿sí? Qué bueno que están conectados.
Hasta ahora solamente son saludos, no hay ninguna pregunta. Al rato voy a checar nuevamente el panel de comentarios. Hay otro punto allá en el libro, ya en la página 24, en el inciso o en el apartado que dice los nombres particulares o los nombres particulares de Dios. Hay varios textos. Cuando hablamos de nombres particulares, desde el punto de vista bíblico y teológico, hablamos o se da a entender de los nombres que se tienen de Dios con un significado. Si uno estudia bien los nombres de Dios, cada nombre de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene un significado. Y hay otro punto que tal vez para algunos se desanimen, pero para estudiar los nombres de Dios así en profundidad, uno tiene que estudiarlos desde los originales en hebreo y en griego. Pero ahí la ventaja en internet se puede checar cómo se escribe exactamente en hebreo o en griego algunas palabras. E incluso las personas que no sepan nada de hebreo o en griego, pueden estudiarlo, ¿no? Pero bueno, esta parte me gusta, ¿no? Génesis 1:1. Bueno, un paréntesis. En el resumen del libro que les mandé hace semanas está un cuadrito donde está en una columna el texto, en otra columna el nombre de Dios que se saca de ese texto y en otra columna la explicación breve. Si alguien del grupo quiere que le vuelva a mandar ese resumen del libro, que no les dé pena, se los puedo volver a mandar, ¿sí? Bueno, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo, en el original hebreo, cuando dice Dios, dice Elohim. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Dios, en nuestras Biblias en español, cualquier versión, pues dice Dios. Pero en el hebreo dice Elohim. Y Elohim en hebreo significa el Dios creador todopoderoso. Elohim significa Dios creador todopoderoso. Dios es el creador de todo el universo. Dios conoce todo y crea todas las cosas y está en todas partes y en todo momento. Elohim significa eso, Dios creador. Y aquí también la palabra anterior, creó, que en hebreo se dice bara, no bara, ¿no? Bara significa crear, pero crear de la nada. ¿Cómo haces tú una silla de madera? Pues tienes que comprar madera. ¿Y qué dices? Yo creé o yo hice una silla con maderas que encontré en el bosque o que compré por allá, ¿no? Pero el concepto de crear allá en Génesis 1:1, bara, la palabra bara
crear en hebreo, en ese contexto, significa crear de la nada. Un carpintero no puede crear una silla de la nada. No puede crear madera, ¿va? No puede hacer madera de la nada. Un carpintero hace una silla de madera con algo ya creado, con árboles que Dios ha creado, no que el carpintero creó. ¿Sí? Esa es la diferencia de crear desde cero, que aparece ahí en Génesis 1, con crear en otros contextos. Bueno, eso es Génesis 1:1. Éxodo 6:3, otro texto que aparece allá en la página 24. Éxodo 6:3 dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Lo voy a volver a leer y también lo voy a leer acá en la versión que tengo, Dios habla hoy. Reina Valera 60 dice, es lo que leí hace rato: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios habla hoy, dice: me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer con mi verdadero nombre, el Señor. ¿Sí? Dios omnipotente. Esa frase, Dios omnipotente, en hebreo aparece como el Shaddai. Hasta hay un canto, ¿no? Que me lo recuerden allá cómo se llama o cómo va ese canto allá en los comentarios. Pero el Shaddai quiere decir Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir que lo puede todo, de gran poder, un ser que tiene todo poder, que todo lo puede, omnipotente. El Shaddai quiere decir eso. Y aquí hay algo interesante. Dice, Dios le habla a Moisés y le dice, o le recuerda: a ver, Moisés, yo me presenté a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. No me presenté con el nombre de Jehová, o como el nombre del Señor Jehová, o el Señor, como dice acá en Dios habla hoy. ¿Cuál es? El 3. El Señor, ¿sí? Allá no se presenta como Jehová, sino se presenta como el Shaddai. ¿Por qué no se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob como Jehová? Por el simple hecho de que el nombre Jehová no se podía pronunciar. Por eso él se presenta a Moisés y a los que están allá mencionados en el versículo 3, de Éxodo 6:3, como el Shaddai, como Dios omnipotente. Es el Dios de todo, todopoderoso. Hay algo interesante que escribí acá en el resumen. Nuestros problemas no son demasiados grandes como para que Dios no los pueda manejar. Eso hay que recordar. Si recordamos eso de Dios como el Shaddai, Dios omnipotente,
que no tengo dinero, que no tengo trabajo. Hay muchos que tienen muchos problemas por la cuarentena. No todos tenemos esa bendición de tener un trabajo, que vayamos o no nos pagan. Hay que darle gracias a Dios por eso. Pero hay muchos que tienen problemas y hay que recordarles eso. O si alguien que me ve o que me escucha tiene algún problema, ese Dios, el Shaddai, omnipotente, es superior en poder a los problemas que tú puedes tener, o que podríamos tener, o que vayamos a tener los que no tenemos problemas ahora. ¿Sí? Es algo que nos debe de llenar de paz y de alegría nuestro corazón. ¿Sí? Recordemos que la teología no es solamente cuestiones o nombres o términos aburridos, sino que hay que aplicarlo a nuestras vidas. Y eso es muy hermoso, ¿no? Aplicar todos esos conceptos que vemos allá en la palabra de Dios a nuestras vidas. El tercero, Salmo 86, 8. Ahí escribió algo el hermano Alan. Vamos a esperar en la sección de preguntas y respuestas. Hay que buscar, tener paciencia, ¿sí? Salmo 86, 8. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Aquí el nombre de Dios viene de una palabra hebrea que se llama, o que vemos ahí en las Biblias hebreas, Adonai o Adonai. Se puede pronunciar de las dos formas. Hay palabras hebreas que el acento se puede poner en diferentes partes, ¿no? Así que se puede decir Adonai o Adonai, ¿sí? Señor es Adonai. Y Adonai en hebreo significa el Señor, o sea, en forma general, el Señor. Pero también se puede traducir como mi gran Señor. A diferencia de los dos anteriores, Adonai es como algo, como un nombre hebreo de Dios muy íntimo, casi como padre, ¿no? Mi Señor lo usan mucho los salmistas, David y los demás autores de los salmos. Usa mucho ese nombre de Dios, mi Señor. Es un nombre de Dios muy íntimo, muy particular. No es tan solemne como los dos anteriores. Por eso se traduce como el Señor, o como mi gran Señor, o como mi Señor. También este nombre de Dios implica que Dios es el amo y el Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Adonai también se usa mucho en los cantos hebreos, no solamente en los salmos, sino que hay también otros cantos en otras partes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso es Adonai. Aparece muchas veces en los salmos. Ahora sí, vamos a ver en la sección de preguntas y respuestas. Me gusta mucho eso, ¿no? El hermano César está platicando un poco acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Da algunos puntos de vista. Sí, a veces se menciona como un juego, ¿no? En nuestro
En nuestra cultura, como yucatecos, a veces decimos, ay Dios mío, ¿qué pasó? No estoy diciendo que es malo, tampoco es bueno, pero hay que evitar un poco no hacerlo, ¿sí? Como dice el hermano César, no tomarlo como un juego, ¿no? Si se nos escapa, pues no hay problema, eh, no nos va a caer un rayo y nos va a castigar Dios por eso, ¿no? Pero sí hay que tener un poquito de más cuidado de no decir el nombre de Dios en vano, pero igual tomando en cuenta los otros puntos de recordar el nombre de Dios como algo solemne, como un Dios creador y todopoderoso, ¿no? El hermano Alan dice que si alguien tiene un nombre de Dios, ¿qué dice? Que habías dicho si alguien tiene un nombre, creo, de los de Dios. No entiendo su pregunta, ¿no? Tiene un nombre. Bueno, el caso es que hay que evitar poner esos nombres, ¿sí? Pero si tú te llamas Jesús, yo conozco algunos pastores que se llaman Jesús, no se lo van a cambiar. En términos legales, acá hay una abogada, nos puede comentar un poco de eso. No es tan fácil como ir a los juzgados y decir, bueno, me llamo Jesús, pero ya quiero llamarme Pedrito o Juan sin miedo, o cosas así, ¿no? O cualquier otro nombre. Ah, sí, va a decir los del registro. Oye, te lo cambiamos, ¿no? Tarda un montón. Si tú te lo quieres cambiar, si hay un nombre que, que, que viene de algún nombre de Dios y te lo quieres cambiar, pues cámbialo, pero es un proceso muy largo. No es pecado que tú tengas un nombre, solamente se recomienda no tener nombres que vengan de nombres divinos, de nombres de Dios o de nombres de Jesús. Que a alguien le hayan puesto uno de los nombres de Dios como Emmanuel o Jesús. Bueno, estamos en confianza, no se va a ir al infierno si tiene ese nombre. Pero si tú, vamos a imaginarnos, ¿no? Que uno se casa, tiene un hijo. Vamos a decir que yo me caso y tengo otro hijo, ¿no? Un hermanito de Mónica, ¿no? Es muy difícil que pase, pero no sé. Y entre mi esposa y yo acordamos, vamos a ponerle Manuel porque está muy bonito. Si sabemos nosotros, si yo y mi esposa sabemos que no hay que tomar el nombre de Dios en vano y vamos y le ponemos Emmanuel o Jesús o Josué que viene de la misma raíz hebrea del nombre de Jesús, o Yeshua, o varias variantes, un montón de variantes. Sabemos y aún así le ponemos un nombre a nuestros hijos, a nuestro hijo de esos, pues ahí estamos cometiendo una falta. No le puedo catalogar como un pecado, pero es algo, una falta, algo que no deberíamos de hacer como cristianos. Sobre todo si ya sabemos que los nombres de Dios y las variantes de los nombres de Dios son divinos, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, pues ahí es una falta. Si tú te casas, tienes tu familia, tienes hijos, hijas, le pones los nombres que tú quieras, y ya después conoces el Evangelio, ya después
sabes de ese mandamiento, pues yo digo, no hay problema, te puedes quedar así, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Tampoco acusar y juzgar mal a algún hermano o hermana que tenga un nombre así, o que su hijo tenga un nombre así. No es solamente decir, hermano, ¿por qué le puso a su hijo Emanuel? Que se lo cambie. Si tú tienes dinero y tiempo para ir a los juzgados y cambiar el nombre de ese niño, pues está bien. Pero si no, pues no estés juzgando y hablando mal a esa persona, ¿sí? No va a pasar nada si tienen esos nombres. Pero de preferencia no hay que usar esos nombres, ¿sí? Hay otra cosa que dice el hermano Samuel. Dice, hay una costumbre de decir Jesús cuando alguien estornuda. No sé de dónde viene, dice él, pues yo tampoco no sé de dónde viene. Pero sí es un ejemplo de tomar el nombre de Dios en vano. De hecho, los que conocen la cultura gringa, cuando uno estornuda allá, no dice salud, en inglés, sino dicen una frase en inglés que dice Dios te bendiga o algo así, ¿no? Los que sepan mucho de la cultura anglosajona lo pueden escribir allá y me dicen, bueno, sí, a ver, tienes razón o no tienes razón, pero bueno, a rato les voy a preguntar a mis sobrinos, ellos saben mucho, ¿no? Pero lo que dice el hermano Samuel sí es cierto. Aunque yo nunca he conocido a personas que dicen Jesús cuando estornuda. Eh, Cuando alguien estornuda, pues yo escucho que digan salud, y por cortesía, pues el otro debe decir gracias, ¿no? Pero sí, es un buen ejemplo que dice el hermano Samuel de tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado ah, con respecto a los nombres de Dios. Vamos a seguir. Ya no voy a contestar preguntas hasta más a rato, así que hay que tener paciencia. Con respecto a los nombres de Dios, ya se mencionó 3 que aparecen allá en la página 24. Hay más que estudien que están allá en la página 24. Pero vamos a dejarlo hasta acá. No vamos a terminar la clase, a las 9 terminamos. Pero la lección número 5 ya está. Como les dije, hay más textos que muy bien pudieran ustedes estudiar, por eso tienen el libro. Vamos a pasar ahora en el capítulo número 6, que se llaman los atributos de Dios. ¿Sí? Y vamos a ir hasta la parte donde están los textos. La parte donde están los textos está a partir de la página 29. Página 29. Vamos a empezar. Los atributos de Dios. Hay dos tipos de atributos de Dios que hemos estudiado un poquito en las lecciones anteriores. Los comunicables y los incomunicables. Lo voy a decir así lento para que se nos quede esos dos conceptos.
Los atributos comunicables son aquellos que de una o cierta forma se comparten con el ser humano. Por ejemplo, el amor es un atributo que nosotros tenemos y también Dios tiene. La paciencia es un atributo que nosotros tenemos, bueno, unos más que otros, y Dios lo tiene. Y así podríamos hablar y hablar de un montón de atributos. La diferencia entre nosotros y Dios es que esos atributos comunicables Dios los tiene de una forma completa y nosotros los tenemos de una forma incompleta. ¿Por qué? Para entender esto tenemos que retroceder un montón hasta Génesis 3, donde aparece la serpiente y todo eso del pecado original. Al pecar nuestros primeros padres, nosotros heredamos el pecado. Y al tener ese pecado original que tenemos desde que nosotros nacemos, esos atributos comunicables que Dios nos ha dado llegan a nosotros o nosotros los tenemos de una forma incompleta. Es como un filtro. Llegan a nosotros esos atributos, pero no de una forma completa, sino de una forma incompleta. Y hagas lo que hagas, nunca vas a tener esos atributos comunicables como Dios los tiene, hasta que estemos allá en el cielo. ¿Sí? Los incomunicables, ¿sí?, son los atributos que solamente Dios tiene, como la eternidad. Hubo un poquito de no conflicto, sino un poco de duda acerca de la eternidad. La eternidad, desde el punto de vista de Dios, es de que Él no tiene ni principio ni fin. Es un atributo que nosotros no tenemos, porque nosotros solamente tenemos un principio, nacemos, pero no tenemos un fin. Ya si eres creyente, pues vas a la presencia de Dios. Si no eres creyente, pues ya sabes dónde vas a ir, ¿no? No quiero decirlo, ¿no? Pero ya sea vayas a un lugar o vayas a otro lugar, tú sigues, tu esencia sigue, ¿no? Pero tienes un principio, pero no tienes un fin. Dios tiene un principio, no, Dios no tiene ni principio ni fin. Esta es la eternidad de Dios y nosotros no la tenemos. Y otros atributos incomunicables como la omnisciencia, que Dios sabe todo, la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Unos tienen un mal concepto de Satanás y creen que Satanás tiene ese atributo de la omnipresencia. No lo tiene. Dios está y solamente allá. Los que están en varias partes, pues son los demonios, ¿no? Que como los ángeles están aquí alrededor de nosotros. No voy a ampliar mucho este tema, es un tema que en teología se llama la angelología, ¿no? Todo lo que se estudia de ángeles y demonios, un tema muy interesante, pero que no voy a platicar ahora, ¿no? El caso es que el único omnipresente es Dios, ¿sí? Que dije omnisciente, omnipresente
Y hay otro que ya no me acuerdo cómo es, pero son atributos que solamente Dios tiene. ¿Sí? Bueno, en el libro igual hay esa división. Si ven ahí en la página 29, está primero los atributos incomunicables de Dios y después están los atributos comunicables. Hay que tener muy en claro esa división que tiene la teología, ¿no? De comunicables e incomunicables. Es como algo que tienes que aprender a fuerza, ¿no? Para entender lo que sigue. Vamos a hacerlo de una forma, vamos a hacerlo al revés. Vamos a estudiar primero los textos que hablan acerca de los atributos comunicables. Juan 21, 17 y el Salmo 104, 24. Voy a leer primero el de Juan. Juan 21, 17 dice así. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Qué vemos en estos dos textos? Tanto el de Juan como el de los Salmos, de Salmo 104. En estos primeros dos textos vemos un atributo de Dios que es el de sabiduría. Es un atributo comunicable, ya que tanto nosotros como Dios lo tenemos, pero como les dije hace rato, el ser humano lo tiene de una forma incompleta. ¿Cómo es el diálogo de Pedro con Jesús? Allá en ese tiempo ya Jesús ya había resucitado, y en una parte de ese diálogo Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Aquí Pedro le está atribuyendo, valga la redundancia, un atributo de Dios a Jesús que es sabiduría. Señor, tú sabes todo. A mí me impresiona mucho esa frase que Pedro lo dice, porque en esos momentos Pedro todavía no sabía todo de Jesús. Todavía en Hechos tenía ciertas dudas acerca de Jesús. Pero allá se atreve a decir eso: Señor, tú lo sabes todo. Ya tomando por sentado dos cosas: de que Jesús es parte de la Trinidad, porque lo está tomando porque le dice Señor, y número dos, que Jesús como parte de la Trinidad sabe todo. Salmo 104, 24 en la última parte dice: hiciste todas ellas con sabiduría. ¿Sí? Toda la creación de Dios lo hizo, no solamente usando el atributo de poder, sino también el atributo, de sabiduría. Hiciste todas ellas
con sabiduría. Cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. No solamente es crear, sino crear con sabiduría. ¿Sí? Sabiduría, un atributo comunicable de Dios. ¿Sí? No está en el libro, tampoco está en el resumen, pero eso me hace recordar lo que le pidió Salomón a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Y Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría. A pesar de que nosotros jamás vamos a tener una sabiduría como la de Dios, como la de Jesús, una sabiduría completa. Este atributo que también nosotros tenemos es un atributo que nosotros le debemos de pedir a Dios todos los días. Señor, dame sabiduría. Sabiduría desde cosas podría decir, tan insignificantes como ver qué vamos a desayunar, como, saber cómo administrar nuestro dinero, cómo administrar nuestro tiempo, cómo resolver un problema. Señor, dame sabiduría para no tener conflictos con cierta persona. Recordemos que Salomón lo pidió y también nosotros tenemos esa opción de pedir sabiduría. No la sabiduría total como Dios la tiene, pero sí Dios nos va a dar destellos de su sabiduría para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y sobre todo en las dificultades que podríamos tener. Otro salmo. Los salmos están repletos de atributos de Dios. Dice el Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Acá identificamos, dos atributos de Dios, atributos comunicables. Recordemos que todavía estamos en la sección de atributos comunicables. ¿Qué atributos vemos ahí en el Salmo 86:5? El de bondad y el de la misericordia. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. La bondad y la misericordia de Dios que aparecen allá en este salmo nos hace recordar de que son atributos que Dios tiene y que son casi infinitos. ¿Sí? Dios es tardo para la ira, pero grande misericordia. Ese salmo, no me acuerdo si es salmo, es un texto. Que me ayuden y que me lo escriban ahí en los comentarios qué texto es. Pero ese texto nos recuerda de que tanto la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios no son infinitas, son tardos. O sea, tarda mucho Dios en mostrar o en que se le termine más bien esa misericordia. Con el pueblo de Israel tuvo un montón de misericordia, un montón de paciencia. Cuando se le acabó, pues pobrecitos los de Israel fueron deportados como parte del castigo divino. Pero bueno, nosotros también lo tenemos.
pero también lo tenemos incompleto. El ser bondadoso, no todos tienen ese atributo, sí, ese atributo. El ser misericordioso o paciente también, no todos lo tienen. El ser paciente es una virtud, no solamente es un atributo, sino también es una virtud que pocos cristianos tienen. Bueno, bondad, misericordia y paciencia creo que van de la mano, es como un combo, es algo unido, ¿no? Y que también nosotros como creyentes debemos de estar buscando todos los días ser bondadosos, ser misericordiosos, tener paciencia. Puse esa pausa así como misteriosa porque para que piensen esos 6 que están conectados, no sé cuántos más están conectados, pero para que reflexionemos un poco acerca de eso. Muchas veces teniendo la oportunidad de ser bondadosos y misericordiosos, no aplicamos esos atributos, no lo hacemos. El ser bondadoso implica ayudar, el ser misericordioso también implica ayudar. Pero muchas veces nos inclinamos a las enseñanzas del mundo, a las filosofías del mundo que piensan, voy a ser bueno contigo, te voy a ayudar hoy por ti, mañana por mí. Te voy a dar esos 1,000 pesos, pero es un favor que quiero que se me regrese algún día. El ser bondadoso y el ser misericordioso implica que nosotros también hagamos lo que Dios hace. Dios es bondadoso y misericordioso sin buscar algo, solamente lo da por amor, no lo merecemos. Nosotros también debemos de ser bondadosos y misericordiosos con los demás, sean cristianos o no, nos caigan bien o nos caigan mal, por amor, hacerlo por amor, algo a cambio. Te voy a ayudar, hermano, pero recuerda ese favor que te hice, ¿no? No, olvidarte. Bueno, estás necesitado, te voy a ayudar. Págame cuando quieras. O no me pagues. Dependiendo de cómo esté la otra persona. Pero no estar ahí buscando ser bueno para buscar un favor. Eso está mal, ¿sí? Todos esos atributos comunicables, vimos 3, pero hay un montón, son atributos que el cristiano debe de buscar todos los días, ¿sí? No hay que irse con la finta de pensar bueno, no los tengo completos, así que no me voy a esforzar por tener esos atributos. No, son atributos que también son virtudes, cosas, costumbres que uno debe de buscar como creyente. Bueno, son las 9. Faltó los atributos incomunicables. Ya no dio tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. El próximo viernes en punto de las 8 de la noche vamos a continuar con el estudio del sumario de doctrinas cristianas, lo que estamos estudiando. Vamos a continuar con los atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Les vuelvo a repetir, si alguien necesita el libro o el resumen del libro, me lo pueden pedir, ya sea
en el chat del grupo de la iglesia o por otros medios, ¿sí? Se los puedo mandar. Y como les dije, por ciertas cosas no vamos a tener clases mañana, lo vamos a pasar, la clase de mañana de las 6 de la tarde, lo vamos a pasar el domingo a las 6 de la tarde, ¿sí? Vamos a ver los comentarios para terminar. Vamos a ver. La hermana Conchi me ayudó, me puso el texto del Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Muy bonito texto. Aparte de ella, pues el hermano Alan pues, me dice buena reflexión. Los demás son saludos y todo. Hermano, les agradezco mucho que se hayan conectado. Como siempre digo, estamos en tiempos en que... Bueno, con eso termino, no se desespere. Estamos en tiempos en que la espiritualidad de algunos va a crecer, pero la espiritualidad de otros va a decrecer o simplemente se va a esfumar de sus vidas. Estos momentos, estos tiempos en que no nos podemos vernos o convivir como hermanos, es una prueba de Dios para que nos demos cuenta si tenemos esa necesidad de buscar el congregarse por lo menos de una forma virtual como hermanos, de buscar el estudiar la palabra de Dios. Como siempre digo, no me canso de repetir, yo no los veo, yo no sé qué están haciendo esos hermanos, esas hermanas que no se han conectado. Yo no sé si ven la clase después o voy a decir como va, ¿no? O no les interesa. Mi oración y la oración de los que estamos acá ahorita es de orar para los que están conectados, ganas en su corazón de conectarse para las clases y para los cultos, que Dios les siga dando esas ganas en su corazón. Y para los hermanos que no quieren o que buscan un pretexto para no conectarse, que Dios les cambie su corazón, que Dios no los deje en paz hasta que se sienten y escuchen y aprendan de la palabra de Dios. Así que hermanos, están en mis oraciones, no los veo, pero sí a veces platicamos un poco en el chat, en el Facebook, a veces interactuamos un poco. Estos momentos que sea de reflexión de nuestras vidas, ¿sí? Nos vemos el domingo a las 11 y a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.